Fíjense bien, cuando somos niños, ¿verdad?, adolescentes, es como si viéramos la vida con un microscopio, vemos los detalles pequeños, pero con la edad vamos cambiando, vamos madurando y podemos ver ahora sí como a través de un telescopio. Tenemos un panorama más amplio, como decimos, podemos ver mejor el territorio. Nuestro mapa perceptual se incrementa y podemos ver una realidad totalmente diferente, y poder manejar nuestras emociones nos va a ayudar a funcionar mejor en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional, en el aspecto social y en el aspecto espiritual. Nuestro cuerpo y nuestra mente son una estructura cibernética, son inseparables, ¿sí? Lo que le afecta a mi mente le afecta a mi cuerpo, y lo que le afecta a mi cuerpo le afecta a mi mente. Ahora, nosotros tenemos una estructura que se llama la amígdala. La amígdala cerebral, son dos en nuestro cerebro, son dos pequeñas estructuras que están a cargo de las emociones. Es el reservorio de la memoria emocional, pero sobre todo memorias, ¿verdad?, de hechos desagradables, intensos, que pusieron en peligro nuestra vida, ¿sí? Entonces quedan guardados ahí. Y cuando se presenta algo semejante en el futuro, se activa la amígdala y nos hace reaccionar a veces impulsivamente, porque lo que reacciona, que está junto a la amígdala, son el sistema límbico. Ahora bien, nuestro cerebro está hecho para sobrevivir. Aun cuando en este momento ya estamos rodeados de tecnología y muy avanzados en muchos aspectos, todavía mi cerebro, que va evolucionando lentamente, se comporta como si estuviéramos en la época de la prehistoria, como si estuviéramos todavía enfrente de un tigre dientes de sable. Nuestro cerebro está preparado para reaccionar de manera rápida al estrés, ¿sí? Para huir, media hora, 15 minutos, pero no para el estrés crónico de esta vida tecnológica de la actualidad. Entonces, esta vida que nos está llevando tan rápido, con tantos avances y cambios drásticos socioeconómicos, políticos, etcétera, está sometiendo a nuestro cerebro a una gran cantidad de estrés. Y entre más estrés existe, puede ocurrir que se achique, que disminuya de tamaño nuestro hipocampo. Se ha demostrado que el estrés lo hace y que empecemos a tener cerebro de teflón. Seguramente a ustedes les ha pasado en alguna etapa de su vida que están realmente muy estresados, que se les olvidan las llaves y las tienen en la mano, o se les olvidan los lentes y los traen puestos. ¿Y de qué se trata? Sí, pueden ser mecanismos de defensa, pero el estrés está matando indirectamente a nuestras neuronas. Estamos perdiendo un poco de memoria. El estrés no es malo. El estrés nos ayuda para hacer mejor las cosas, nos hace ser más creativos. Cierto grado de estrés nos vuelve más inteligentes. Pero el problema es cuando el estrés se desfasa. Cuando se nos desfasa el estrés, lo que ocurre es que entonces, empieza a dañar nuestro cerebro. Necesitamos proteger nuestro cerebro regulando nuestras emociones. ¿Y cómo hacerlo? El doctor Richard Davidson, que empezó a trabajar con niños y con recién nacidos para ver si las emociones eran aprendidas o eran natas, se encontró que había emociones que eran natas. Paul Ekman lo dice, ¿sí? Hay 7 emociones básicas que ya traemos. Y posteriormente, Richard Davidson, al meter en estudios de resonancia magnética y electroencefalografía a monjes tibetanos, se dio cuenta de algo, que cuando metía a estos monjes a un aparato de estos de resonancia magnética a meditar, una meditación de compasión, empezaba a activarse el lóbulo prefrontal izquierdo y se activaba mucho, ¿sí? E incluso encontró que entre los monjes había uno que su lóbulo prefrontal izquierdo estaba muy activo. Así que le llamaron a este monje, que después de haber tenido un nombre, Osher se llamaba este monje, cuyo nombre en realidad había sido el de Mathieu Ricard. Era un monje
que antes había sido un científico del Instituto Pasteur con un gran renombre científico, pero que no encontraba la felicidad y se había ido al Tíbet a meditar, se hizo monje y pasó ahí 30 años. Después de eso se volvió un gran meditador y se dio cuenta, ¿verdad?, de que, bueno, pues eso era lo que le gustaba. Y cuando Mathieu Ricard es sometido a estos estudios y le llaman el monje más feliz del mundo, el hombre más feliz del mundo, bueno, empiezan a descubrir otras cosas interesantes que ya tenían antecedentes. Gracias a las lesiones de guerra, ¿verdad?, a los accidentes, se encontraron que cuando hay una lesión del lóbulo prefrontal derecho, las personas tienden a estar más contentas, más felices. Pero cuando había lesiones que involucraban al lóbulo prefrontal izquierdo, las personas estaban más tristes, más enojadas, más agresivas. ¿Qué es lo que hay en el lóbulo temporal, frontal izquierdo y frontal derecho? Pues el lóbulo frontal derecho es el asiento de las emociones negativas y el lóbulo prefrontal izquierdo es el asiento de las emociones positivas. Y empezaron a estudiar personas depresivas, agresivas, con pensamientos negativos, ideación suicida o alguna tentativa suicida, y encontraron que esta área estaba mucho más activa y esta estaba muy apagada. Con el tiempo, algunos estudios mostraron que después de estar meditando de una manera constante, unos 30 minutos diarios a lo largo de un mes, lóbulo prefrontal derecho empieza a calmarse, empieza a disminuir su actividad y empieza a activarse el lóbulo prefrontal izquierdo. Y al mismo tiempo que ocurre esto, se empieza a calmar la amígdala, la de las emociones. ¡Wow! Es decir, las personas empiezan a ya no estar tan impulsivas, a no dejarse llevar por sus impulsos. Esto es muy interesante. Entonces, la meditación de alguna manera ayuda a disminuir los pensamientos negativos y a ir aumentando la calma, la tranquilidad, calmar las emociones y aumentar los pensamientos positivos. Otro descubrimiento también muy importante que se hizo con respecto a las neuronas y al cerebro es que la respiración también nos ayuda. Algunos científicos encontraron que cuando nosotros estamos emocionales, acaban de darnos una noticia que es terrible, entramos en un shock. Y dejamos de pensar bien, temblamos, se nos acelera la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. Y como diría Paul Ekman, caemos en un secuestro límbico. ¿Qué significa esto? Secuestro límbico, que toda la sangre que estaba en la neocorteza para pensar objetivamente sale de la neocorteza y se va a la parte más primitiva de nuestro cerebro, el sistema límbico. ¿Por qué? ¿Por qué a la parte impulsiva? Porque mi cerebro está hecho para sobrevivir y esta neocorteza tiene 400,000 años de antigüedad. Solo 400,000 años de antigüedad. Y esta corteza, esta parte de muy poca corteza, pero también de mucha acción rápida, que es el sistema límbico, tiene 350 millones de años de antigüedad. ¡Wow! Toda la sangre se va aquí y entonces vamos a tener respuestas súper rápidas de 40 milisegundos. Y esto nos ayuda a salvarnos, a salvar la vida, el instinto, ¿sí? Sobrevivir. Pero mientras yo estoy bajo el secuestro límbico, no puedo tener pensamientos objetivos, no puedo tomar decisiones cuando estoy muy afectado. Entonces, algo muy importante para poder regresar a tener una buena irrigación en nuestros lóbulos prefrontales es la siguiente: la respiración lenta. Les invito a poner su mano sobre su abdomen y otra mano sobre su tórax y de alguna manera hagan una inhalación profunda y vean cuál es la mano que más se levanta.
y exhalen lentamente. Inhalen y exhalen. Lo importante es que se levante la mano que está en el abdomen. Es una respiración profunda. Y los científicos han encontrado que al respirar profundo y lento, la sangre paulatinamente empieza a llegar a la corteza cerebral. ¿Cómo? Hay que respirar lentamente. Los invito a respirar lento. Pongan su cronómetro y hagan una inhalación profunda. Retengan. Y exhalen. Esta respiración me llevó 15 segundos. Si yo la hiciera en 1 minuto, serían 4 respiraciones. Y si yo la hago de 5 a 10 minutos, eso ayuda a que salga yo del periodo refractario. ¿Cómo sé que estoy en un periodo refractario? Porque se me acelera la frecuencia cardíaca, respiratoria, empiezo a sudar, empiezo a temblar, empiezo a ofuscarme y empiezo a rumiar los pensamientos. Y cuando empiezan a estar los pensamientos ahí una y otra vez, tengo insomnio, no puedo dormir, me afecta todo lo que hay alrededor y a veces tomo decisiones erróneas y a veces digo cosas que no debía yo haber dicho. Claro, ninguno de nosotros va a estar libre de las emociones. Las emociones son importantes en nuestra vida, le dan color a nuestra vida, nos sirven para llamar nuestra atención y ver que estamos en peligro, que algo existe en nosotros. El problema es que a veces tomamos la emoción, ¿verdad? Y tomamos el pensamiento y nos lo apropiamos ese pensamiento y nos quedamos con él durante mucho tiempo y caemos en un secuestro límbico. Si ya nos damos cuenta de que estamos en un secuestro límbico, lo primero es eso, darme cuenta, estoy en un secuestro límbico, me estoy dañando, estoy produciendo neuronas del estrés, voy a respirar lento y eso me ayuda a que me recupere. También puedo hacer otra cosa, también puedo darme tiempo, un tiempo fuera. Estoy en una discusión, estoy en un problema, tiempo fuera. No hablemos en este momento, no, hay que resolverlo ahora. No, estamos muy alterados, démonos tiempo. Vayan a caminar y después de un rato que se hayan calmado, regresen. Claro, no dejen de regresar, ¿verdad? Hay que regresar a resolver, pero ya con la mente un poco más tranquila. Hay que recordar que nuestro cerebro nos ayuda, pero bueno, nuestro cerebro nos ayuda y pone muchos pensamientos. Y pensemos que muchos de esos pensamientos los hace para salvarnos. Pero a veces hemos entrenado a nuestro cerebro a pensar en muchas cosas negativas. Pensamos más en lo negativo que en lo positivo. ¿Por qué? Porque pues necesitamos salvarnos del peligro. Y a veces está tan entrenado nuestro cerebro a pensar en cosas negativas que viene uno tras otro y estamos continuamente en estrés. Y ya no por lo que hay en el exterior, sino porque yo me lo estoy provocando. Aquí está el infierno o aquí está el paraíso. Con mi calidad de pensamientos. Las emociones no las puedo escoger, pero sí puedo escoger qué hago con esas emociones, qué pensamientos tomo y qué pensamientos no le hago caso. Pensemos que los pensamientos son como nubes que llegan, se transforman, se disuelven y se van. Y a veces estamos entrenados para tener uno tras otro. Bueno, observémoslos que llegan y se van. Y yo decido qué pensamiento sí me quedo y qué pensamiento dejo ir. No porque a veces tenga yo un pensamiento malo, malévolo, me hace una persona mala. No, los pensamientos están ahí, pero yo decido qué pensamientos seguir y cuáles no. Ir entrenando a nuestra mente para distraernos y cambiar de pensamientos. Lo que podemos ir haciendo es ir entrenando
ciertos puentes neuronales nuevos con pensamientos positivos, distrayéndonos con otras actividades y dejar de recorrer algunos puentes neuronales que están muy reforzados, que llevan pensamientos negativos, conductas negativas, actitudes negativas. Y con ese reentrenamiento podemos ir modificando día con día nuestro cerebro. Recordemos que en nuestro cerebro existe una gran plasticidad neuronal y nosotros podemos lograr que nuestro cerebro trabaje a nuestro favor, hacer que las emociones trabajen a nuestro favor y no en contra. Si les gustó todo esto que platicamos, acérquense a nosotros. Somos el Centro de Educación Sexual y Desarrollo Humano, en donde ofrecemos el Diplomado de Programación Neurolingüística y Neurociencias y otros diplomados como el de Tanatología y Educación Sexual Integral. Aquí aparecen nuestros datos para que se puedan contactar con nosotros y nos veamos más cerca. Gracias.